Buenos días amigos de este programa de Buena Fuente. Pasadas las elecciones, por cierto, muy exitosas, no queda más que decir que llegó la hora de las reformas, llegó la hora de los hornos. Y antes de entrar en consideraciones sobre este tema, quería decirles que un factor que favorece las reformas es que todo el discurso político de campaña, tanto del partido oficialista como de los partidos opositores, centró su atención en lo que llaman la inequidad social. Nadie pone en duda ya el crecimiento económico dominicano, pero si hay un concepto que es consenso nacional, es que no se puede crear tanta riqueza acumulativa anual si no se distribuye esa riqueza de manera más equitativa. Así de simple. Por tanto, hoy vamos a hacer un esbozo general de cada una de las reformas que están pendientes para devolver, así sea a plazos, la equidad económica y social en la República Dominicana. Pero antes vamos a pasar unos mensajes y regresamos con ustedes. Como decíamos en la introducción, todos los sectores, los políticos, los sindicatos de empresas, los sindicatos de trabajadores, los sindicatos de profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos multilaterales, todos están de acuerdo con que la República Dominicana crece y lo hace a mayor velocidad acumulativa anual que incluso el resto del continente latinoamericano, pero que lo hace con una profunda deuda social, con inequidad. Entonces, las reformas que se caen de la mata son precisamente las referidas a las económicas. Dejemos la reforma política, que es el caso de la revisión de la Constitución, en frío, en cartera. Vamos a quedarnos con las reformas económicas y sociales. La primera de ellas es, lógicamente, la reforma fiscal y tributaria. Dicen mucho también que la reforma relacionada con el trabajo propiamente, pero vamos a quedarnos con la reforma fiscal y tributaria. La última gran reforma fiscal y tributaria que se aprobó en el país fue la de 1992. Luego se han intentado varias reformas en los gobiernos sucesivos, pero esas son parciales, algunas de ellas incluso incompletas, que no han podido establecerse. Pero lo cierto es que nosotros dependemos de una base tributaria que apenas alcanza a un 15.5%, cuando todo el promedio latinoamericano es de un 22%, que no alcanza a cubrir la necesidad del Estado para inversionar en infraestructura fundamentalmente y para gastar fundamentalmente en la mejoría de los servicios. Y para un tercer elemento que no podemos dejar de considerar aquí, porque tiene mucho que ver con la gobernabilidad, que son los subsidios sociales. Por eso me llama mucho la atención una corriente que se ha desatado en las últimas semanas. Economistas y hasta centros de investigación que sugieren que dejemos a un lado los subsidios. Y la pregunta que se cae de la mata es la siguiente: ¿cómo usted puede dejar a un lado, o sea, abrogar los subsidios, si todavía no ha procurado que la economía salga del estado de ineficiencia tal que crea un ambiente de falta de tratamiento igualitario a todos?
que crea un ambiente de inequidad en la que los mejor situados en la sociedad, los poderosos, se quedan con la mayoría de la riqueza y apenas una porción de ella distribuye en los sectores medios y bajos. Entonces, usted no puede, si no tiene eso, ni siquiera desprenderse de los subsidios, al contrario, incluso mejorarlos, mejor destinarlos, mejor supervisarlos, que es otra cosa. Pero bueno, estamos hablando de reforma tributaria. Yo debo dar mi opinión sobre esto, como lo hacen todos los economistas que uno ve, los centros de estudios económicos también. ¿Crees que abroga, dice que hay que llevarse todos los subsidios, que no se le puede cargar más impuestos a los productores, a la manufactura, al turismo, a las zonas francas, etcétera? Nosotros creemos que lo que sí no puede tocarse, porque se demostró que es eficiente, a pesar de que no se cobra efectiva en toda su eficiencia de vida, es el impuesto a las transferencias de bienes industrializados, el ITEVIS, el 18%, que muchos dicen que lo bajemos al 12%, cuando ni siquiera hemos sido eficientes en cobrar el 18%. ¿Cómo puede usted bajar eso a ningún otro nivel? Si la economía ha venido ajustándose a ese 18%. Si ese 18% es el que más aporta al tesoro, a los organismos recaudadores y de ahí al tesoro. O sea, yo no tocaría el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Tampoco tocaría, porque se ajustó ya la economía, el impuesto sobre la renta de un 25%, que fue tocado porque era de un 27%. Eso yo no lo toco. ¿Por qué? Porque en el país hay un 44% de evasión y elusión del pago de esos dos impuestos. ¿Cómo puede usted pretender bajarlo si todavía usted no cobra lo que tiene? ¿O es que creen que por arte de magia va a desaparecer esa evasión? No seamos estúpidos, eso es imposible de pensar. Yo no tocaría el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ni tampoco el impuesto sobre la renta. Esos son dos impuestos que se quedan ahí. Únicamente, y con respecto al impuesto sobre la renta, sí hay que revisar el nivel imponible a los trabajadores y empleados, tanto del Estado como del sector privado. Me parece que esos 30 y tantos mil de salario exento, eso hay que llevarlo a 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque la clase media ha sufrido muchos encarecimientos de todo tipo, de los servicios, todos, del costo de la vida alimentaria, como para que usted le mantenga todavía un impuesto sobre la renta al salario tan bajo. Eso hay que elevarlo a un 60 mínimo, pudiera ser más, para que nadie tenga que pagar impuestos sobre la renta que esté ganando un salario. ¿Sabe cuánto cuesta ahora mismo la canasta alimentaria básica? La que, ¿cómo se llama? Básica, aunque tiene, porque es una canasta alimentaria y de servicios. Esa canasta cuesta 44,000 pesos. Con esos 44,000 le tiene que alimentarse, vestirse, pagar alquiler de la casa, pagar energía y los demás servicios, transportarse, y eso es lo que cuesta 44,000 pesos. El salario mínimo nacional son 21,000 pesos. Es el salario mínimo nacional. Sabemos que hay salario mínimo más bajo que ese. Eso es poco menos de la mitad, un 40 y tanto por ciento del costo de la canasta. Por lo que se habla ya de la necesidad de que por lo menos 2 empleos en cada familia son imprescindibles para mal vivir. Si es así, no puede gravarse el salario que no sea
encima de ese costo de la canasta alimentaria básica. Y para que se haga un poquito holgado, llevarlo a 60,000 pesos para comenzar. Siguiendo con la reforma fiscal y tributaria, me gustaría que se analice bien a fondo lo que son los primeros recipientes de los incentivos de la ley de turismo. Señores, nosotros tenemos leyes de incentivos que datan de las décadas de 1970. O sea, leyes de incentivos que tienen 50 años operando. Todo lo que se favorecieron de esos incentivos para instalarse en el área del turismo están sobradamente consolidados y pueden entrar a pagar, me parece, impuestos a los beneficios, pueden pagar el ITEVIS y pueden pagar otros impuestos de los que están exonerados actualmente. ¿Por qué? Porque están consolidados. Es probable que ese impuesto sea aplicable únicamente a la edad de la empresa. Si la empresa tiene 50 años, no creo yo que. Si tiene 40 tampoco, ni 30 tampoco. Entonces, esos incentivos que se le dan al turismo deben mantenerse únicamente para las nuevas inversiones. O para las que están en proceso de consolidación, o sea, las que se hicieron los últimos 5, máximo 10 años. Eso en el caso del turismo. Ahora explíquenme esto. ¿Cómo es posible que las zonas francas no paguen ningún impuesto? Ni impuesto sobre la renta, ni impuesto a la transferencia de bienes utilizados, ni impuesto a la propiedad. Las zonas francas nacieron también, como nació el turismo, en la década de los 70. Se crearon las primeras leyes de incentivo, las que han ido incrementándose, por cierto. Hoy por hoy es uno de los sectores que más se emplea y mejor extendido por el territorio, por todo el territorio, por todas las regiones del país. Emplea 200,000 personas. Pero la zona franca llegó el momento, han madurado tanto, han demostrado capacidad de resiliencia, de resistencia a la competencia y de solidez en el país y de diversificación para adaptarse a los mercados y eso. Acuérdense que de un casi 100% de zonas francas textiles, que eran las que existían aquí en sus inicios, las primeras 3 décadas, hemos pasado ese sector textil a ser el 19% del total de lo que se produce en zonas francas. Ha habido una diversificación sorprendente y hemos captado mercados que son nuestros, nada más como el tabaco. Y ahí voy al tabaco. ¿Cómo es posible que plantas tabacaleras, muchas de ellas de más de un siglo de existencia, que consolidaron su presencia en el mercado nacional, que aún antes de pasar a ser beneficiaria de la ley de zonas francas, ya habían copado el mercado mundial, eran las principales productoras y exportadoras de cigarros del mundo? ¿Cómo es posible que a esas empresas, mucho más de 50, incluyendo todas las tradicionales, se les exonere también del impuesto sobre la renta, del impuesto a la transferencia de bienes utilizados, incluso del IVA? No es eso un exceso. Lo mismo hicieron muchos de las empresas grandes de invernaderos que se instalaron aquí con muchísimos incentivos y que pasaron a ser zonas francas para no pagar ningún tipo de impuesto y estar presentes en los mercados internacionales en posición beneficiosa de competencia. Me parece que a los invernaderos no se les ofreció eso. Ha sido después que se instalaron que se les extendió ese servicio. Muchas de esas empresas estaban maduras cuando se les permitió incorporarse al régimen de zona franca. Si ya están, bueno, a las tabacaleras en particular y a los invernaderos en particular hay que crearle un impuesto a los beneficios, fundamentalmente.
porque no puede ser que una empresa como la tabacalera, que genera más de 1.500 millones de dólares mal contados de exportaciones, esté exenta totalmente de impuestos. Es una locura, hombre. ¿Cómo es posible que una empresa específica, la Cervecería Nacional Dominicana, solo por quitarle el grado alcohólico a uno de los tipos de cervezas que son de amplio consumo, las llamadas light, se esté economizando más de 1.000 millones de pesos con respecto a la otra cerveza, la que tiene el 5% de grado alcohólico? ¿Pero y por qué? Es más, eso ha causado una distorsión enorme, porque ahora esa cervecera nos quiere imponer la light por encima de la cerveza tradicional presidente, con sus 5 grados alcohólicos. Para que ustedes vean que hay distorsiones que se pueden corregir y que pueden incrementar los ingresos del Estado con la misma legislación que tenemos, la misma. Si usted incrementa el cobro, la eficiencia del cobro, y reduce esa evasión y elusión de un 44 que se tiene ahora promedio, póngale usted, llevará un 20 en corto periodo, procura desaparecerlo totalmente, la evasión. Usted está logrando un incremento notable de los ingresos del Estado. También si pone a pagar al turismo, los que están maduros, si pone a pagar a las zonas francas, si regresa la tabacalera a pagar impuestos, si corrige la distorsión de Cervecería Nacional Dominicana y los demás que quieran instalarse con ese propósito, que le sacan beneficio a eso. Creo que eso está clarito. No estoy hablando de detalles, estoy hablando de conceptos. Porque una reforma fiscal y una reforma tributaria merece una serie de detalles y de especialismo que solo los expertos pueden diseñar y recomendar. Pero me parece que esa, que es la más importante de la reforma, que es la que más aporta, que es la que necesita el Estado para incrementar su participación en la riqueza del país, pongamos de 15, llevarla a 18%, provocamos un 3% en un lazo corto, teniendo como objetivo que cada año se incorpore 1.5 más a lo que cobramos. Y usted verá que sin llegar al famoso 22, que es el promedio, la República Dominicana incrementa notablemente sus ingresos para afrontar no solamente las responsabilidades referidas al pago de la deuda, sino también a la inversión en infraestructura, al incremento de pago e inversión en servicios, energía eléctrica, agua potable, educación, vivienda, alcantarillado. Todo eso que necesitamos y que son inversiones cuantiosas, es lo mismo que laviales, carreteras, sistemas de transporte masivo, que solo se pueden hacer con garantías si incrementamos los ingresos del Estado. Aunque aún en situación como la presente, el Estado invierte en teleférico, en extensión de líneas de metro, que son imprescindibles. Esas extensiones de líneas de metro son imprescindibles. Son obras para toda la vida. No, digo un teleférico que cuando llueve hay que pararlo. Y un tranvía que son cosas rodantes en superficie, que todo el mundo sabe que tienen una vida muy corta. Metro, eso es sólido. Entonces, creo, y lo creo firmemente, que no podemos reducir el ITEVIS, que si Brega nos ha dado instalarlo en un 18 y convertirlo ya en una práctica común, Brega Mayor nos dará reducirlo, porque ahí sí van a venir todas esas maniobras que acostumbran los vivos de este país, comenzando por los propios empresarios. Y la otra cosa, ni tocar los alimentos.
Una sociedad donde les dije que el salario mínimo es 21,000 pesos y la canasta alimentaria básica y de servicios es de 44,000. Usted no puede ni tocar siquiera los alimentos, como están sugiriendo muchos. Que se baje el ITEM y que se generalice a todo lo que se comercie. Somos locos. En una sociedad como esta, donde la estabilidad, la gobernabilidad se ha conservado gracias a una campaña de subsidios gigantesca del Estado. Subsidios para la comida, subsidios para la salud, subsidios para el consumo eléctrico. Eso te revela que es a un alto costo. Bueno, en 3 años el gobierno ha invertido más de 200,000 millones de pesos en subsidios, incluso a los combustibles, si usted suma todo. Estamos hablando de una suma respetable. Entonces, esa es mi visión que hay y quiero detenerme aquí para entrar en las otras reformas necesarias con respecto a la reforma tributaria, porque esa es la más importante de todas. Vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y regresamos. Otra reforma impostergable es la de la seguridad social. Y esa tiene propósitos que son más simples que lo que cualquiera puede imaginar. Número uno, el primero, eliminar el veto y que se reserve únicamente al Estado. O sea, aquí el sector empresarial como el sector sindical te pueden decir que una reforma que proponga el Estado para defender a la sociedad en su conjunto no la apoyan y ya eso va a parar al zafacón. No. O se archiva para siempre. No. Ya, después de más de 15 años de vigencia del sistema dominicano de seguro social, eso no puede ser. Entonces vamos a eliminar el veto. Segunda cosa que se cae de la mata es que el Estado debe crear ya el tercer nivel del seguro social de salud, el contributivo subsidiado. Y para eso, financiar por lo menos el 50% de la cápita, lo subsidia el Estado, para que el trabajador informal ponga la otra parte y pase a ser un asegurado con todos los derechos, con su fondo de pensión, con su seguro de riesgo laboral y con los demás beneficios que tiene el seguro contributivo. El 54% de la población activa del país no tiene seguro. Y no es verdad que con el seguro ese subsidiado del Estado que no sirve para nada, nada más que para usted tenga el derecho de presentarse a un hospital para que le digan venga dentro de 3 meses, que es cuando hay cupo, para tratarle una operación, por ejemplo, de importancia, de emergencia. Hay una tercera cosa que hay que hacer con la seguridad social. Sabemos que los centros de atención primaria son indispensables para la economía del sistema dominicano de seguro social. Bueno, vamos a establecerlo por regiones. No pretendamos construir todos los centros de atención primaria a la vez, que son una cantidad enorme. La inversión en construcción de centros de atención primaria supera los 7,000 millones de pesos. Escojamos una región, la norte. Ahí vamos a construir todos los centros de atención primaria que se necesitan. O el Gran Santo Domingo. Y después que usted tenga resuelto, que conozca la forma como opera, que la gente entienda que ahí es que debe ir como primer nivel de atención de salud. Entonces usted lo sigue regando por todo el país con la misma experiencia y estructura orgánica. Eso me parece a mí que es tan simple que no hay que analizarlo demasiado. Esa reforma, lo mismo que la reforma laboral, hay que introducirle cambios que actualice el código laboral. Por ejemplo, el trabajo a distancia
Eso no puede seguir como está, absolutamente sin regulación. Ahí no hay salario mínimo, ahí no hay horario, ahí no hay nada. Pero ya eso forma parte de la estructura de trabajo del país. Y ni pensar en tocar los beneficios del desahucio. El país se ha ajustado a eso. Las empresas tienen que tener una reserva para el desahucio. Y a las empresas medianas y pequeñas, que son las únicas que deben ser tratadas de manera diferente con respecto al desahucio, decirles que una porción de sus operaciones mensuales debe ser reservada para el desahucio. O simplemente a partir de un nivel de ingreso liberarla de esa responsabilidad. O sea, es evidente que una empresa pequeña, un colmado, un salón de belleza, un taller de mecánica o de desarrolladura, a eso si usted lo obliga a incorporarse al seguro contributivo subsidiado y al mismo tiempo a participar en la tesorería, porque tiene que entrar inmediatamente a la tesorería de seguridad social, los está incorporando también al cumplimiento del código de trabajo en lo que respecta al desahucio. Bueno, hay que tratarlo diferente a las empresas medianas y a las empresas grandes con el desahucio. El desahucio es una carga muy grande y una de las principales causas por las que las empresas medianas y pequeñas solo sobreviven un 6% de las que se fundan. Ese es el historial. Y una de las causas por las cuales están en la informalidad. Entonces, esas son las cosas que están pendientes. Vámonos con esas reformas. Y usted va a ver que le devolvemos equidad a la sociedad dominicana. Eso es lo que queríamos decir en este programa. Será hasta una segunda ocasión.